tu frase, Chris. Di tu frase, Chris. Lleva la carta del... Sí, pero otra vez. Ah, no, del Echarca. From Grinding Gear Games. ¡Ha dicho su frase! Ya está, ya hemos ganado, vámonos a dormir todos. Welcome to ExileCon 2023. It feels like just yesterday that I was here on stage at ExileCon 2019 announcing Path of Exile 2. Since then, we have worked tirelessly on the content we're going to show you this weekend. To everyone here in person, thank you so much for coming out to join us. It honestly feels so good to know that people love Path of Exile so much that they fly across the world to come and celebrate it with us in person here. I really hope you have a great trip and make the most of your time in New Zealand. Our last ExileCon was a magical experience and we've tried to go above Uno de los pases VIP era para cenar con él. If you're tuning in online to watch the live stream, thanks for joining us also. I wish you could all be with us here, but to ensure you have the full ExileCon experience, we have made sure to include every talk and session as part of the 2-day live stream this weekend. Twitch drops are enabled for the live stream, but if you're here in the audience, you'll automatically get them when you redeem the microtransaction code in your swag bag, so no need to stream it from your phones while you're watching. You'll also receive the Para presente le dan los drops del tirón. 2023 hideout. We've so much to share with you this weekend, and let's just get right into Path of Exile 2. I'd like to introduce Jonathan Rogers and Mark Roberts, game directors of Path of Exile 2. Bueno, pues empieza, gente. Jonathan Roberts y Mark Roberts. Jonathan Rogers y Mark Roberts. Hey guys. While Chris has been running Path of Exile 1, Mark and I and over 100 other developers have been hard at work on PoE 2. Estaba más tranquilo. The project has become much bigger than we expected when we announced it in 2019. It's been almost 4 years since then, and so it's about time we showed you what we've been working on. Oh, hang on. Oops. Okay. When we announced Path of Exile 2 at ExileCon 2019, we told you guys that we were releasing it as an expansion to PoE 1 and that both campaigns would be playable in the same game client with a shared endgame. But PoE 2's scope has continued to grow and grow, and it's far more than just an expansion with a new campaign. It has entirely new monsters, skills, mechanics, classes, everything you'd expect from the next generation of action RPGs. Not to mention revamps of most of the PoE 1 League content. This thing is just freaking huge. No traduzco porque lo que está diciendo es que Puedos es muy grande y que está lleno de nuevo contenido y lo está numerando. Essentially be getting rid of a game that people love for no real reason. So we made a decision. Path of Exile 1 and 2 will be separate with their own mechanics, balance, endgames, and leagues. But it's still a shared platform. Your microtransactions are available across both games. Everything you have ever purchased or will ever purchase in the future will be usable in both games unless it's hyper-specific to the content of one. Acaba de decir lo que creo que acaba de decir que el 1 y el 2 van a existir a la vez. So a reskin of your bear form isn't Sí, going to pero work. vas a poder jugar a la campaña del 1, pero que todo el contenido del 1 So with that in le mind, quieren we'd hacer un love to show revamp. you a live demo of some of the stuff we've been working on. O sea, como se dice en PoE 2 español, has come a un long way. revamp. Mark here is going to man the PC. Pero han dicho que van a hacer dos juegos separados. Sí, han dicho. Nosotros pensábamos que Path of Exile 2 iba a ser un parche que iba a aplastar Path of Exile 1. Pero acaban de decir que no, que los van a emitir en paralelo, que todas tus microtransacciones y compras del 1 las puedes tener en el 2, pero que son dos juegos paralelos. De modo que puedes estar jugando a PoE 2 o a PoE 1. Como que no van a aplastar el parche como nosotros pensábamos. Es que se supone que era una expansión. The gods caused all this, you know. After Oriath was destroyed, I traveled, searching for answers. ¿Quién es? Everywhere I went, the same divine devastation. Pero ha dicho que Oriath estaba destruido. End. I will end it. And no exile will stop me. Mío, la loca de Harry Potter, ¿cómo se llamaba? Bellatrix. Bellatrix. Y a la que tenían con el cuchillo en el cuello era la maga. ¿Warrior? Warrior. Y Han 3 tampoco existe. Sorcerer. Mercenario. Monje. Druida. Se la han sacado totalmente. Qué bonita la... Qué guapo. La pelota. La interfaz.
Gráficamente está súper bien hecho, ¿eh? Y las peleas se ven brutísimas. Esta pelea la hemos visto. Se ve brutísimo. Cada pelea tiene sus mecánicas. Mm. 100 nuevos entornos, 600 nuevos monstruos, 100 nuevos bosses, 1500 puntos de pasiva, 36 ascendencias, 240 habilidades, 700 tipos de equipos, 6 coop, party de 6 y mucho más. This world will be reborn, no matter the cost. Se les ha ido totalmente la puta pinza. Es un juego nuevo, ahora lo entiendo. Pero el número de ascendencias es el doble, quiero decir, tiene que ser... 3 por personaje para el doble de personajes. Ah, claro. O que a cada personaje hay igual, ¿no? 1 o 2, pero hay personajes nuevos. Hostia, cuando esto salga va a ser enorme. All right, Mark. Your turn now. Welcome to Path of Exile 2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Act 3, Misma one of interfaz de 6 mierda. acts in PoE 2's campaign. We're starting here in the jungle depths. Act 3 is set in the ruins of the Vaal civilization, which fell thousands of years ago. Jungle has taken Los over their former comentarios once great cities, and we'll be exploring del it directo de using ellos. one of the 6 new character classes called the Monk. In PoE 1 we had one character Acto class 3, with a jungla, combination of strength, enseñando al dexterity, monje and intelligence. nuevas Looking habilidades. at the design of PoE 2 though, we realized that many of the new skills that we were trying to design just didn't really fit thematically with the existing classes that we have. Being a spellcaster with a bear form makes sense for Strength Int, but it just doesn't really sound like something a Templar would do. We realized that since we had new mechanics for every attribute combination, it actually made sense to design a new character class to explore the new themes. In PoE 2, every attribute combination has 2 classes associated with it. Strength Int has the Templar or the Druid. On Dexterity you have the Ranger or the more spear-focused Huntress. And on Dex Int you have the Shadow and the Monk, which Mark is playing here. Each class has its own 3 ascendancies that let you further specialize the class in a way that only that class has access to. But they both start at the same location on the passive tree. Vale. The quest rewards you are offered Los on dos the 2 personajes de variants destreza are tailored empiezan en el to the mismo class. punto del árbol, Of pero course, cada clase this is tiene 3 PoE. ascendencias a You can elegir. still mix and match anything to your heart's Cada content. pareja. Y solo ellos tienen acceso a esas ascendencias. Por ejemplo, en destreza tendríamos al Ranger y tendríamos al monje. Hostia, qué bonito. Looks like we've come across the boss for this area. In PoE 2, every area of the campaign contains a boss of at least this difficulty. Cada There's over zona 100 bosses to tiene un fight boss. as you make your way through the campaign, De al and they menos all have esta unique dificultad. mechanics. Sí. Qué limpia la interfaz, ¿eh? Se deja 8 puntos sin asignar. Para darle No. clic. Me mola mucho la barra de vida de arriba. Sí. Sí, es que está muy bien hecho. Y luego cuando empiecen a aplicarte As you've been 67 a watching fijos, a ver Mark qué fighting pasa. here, you probably noticed that melee combat in PoE 2 is a very different feel than before. We've done a lot of things to add mobility to combat. Practically every melee skill in PoE 2 has some kind of movement built into it. But the monk in Ojo, particular está rodando is a el melee bicho. fighter who specializes in mobility over brute strength. Dice que cada personaje en Path of Exile 2 va a tener la oportunidad de que si lleva una habilidad melee, cada habilidad melee tiene asociado una habilidad de movilidad. Y eso te permite que el combate cuerpo a cuerpo evolucione en lo que estáis viendo, en que mientras pelea cuerpo a cuerpo puede estar quiteando y puede estar moviéndose. Entonces, Con el filtro, que veo hay pocos colores. So, as Mark has been playing, you might have noticed these blue markers over enemies. Mark has a skill equipped called Killing Palm. Whenever an enemy has a blue indicator over it, it means that the monster has low enough life to cull with Killing Palm. Successfully executing the cull will give you a power charge. Hay oro. This is an Oro. important skill for the monk, since Oro. many of his Y se skills recoge interact with automáticamente power el oro. charges. hay oro y además acaba de decir que le pone marcas azules que son palmas y cuando las coge, cuando mata a un bicho con la marca, coge como... Lo ejecuta. Sí, lo ejecuta. Como, Y gana esto, gana Power Charge. Le mata si está If menos you're de accidentally targeting slightly off the 10%, monster, menos de- Pero que además podéis ver en el aura que que tiene las Power Charge que se ven físicamente. We really want to make sure that when you've got an opportunity to use the skill, nothing is going to get in your way.
Once you have some power charges, you're going to need some skills to power up. A great follow-up is Falling Thunder. Falling Thunder without a power charge just creates a relatively small lightning AoE in front of you. But if you do it with power charges, it turns into a pack clearer with a large number of extra projectiles. Está hablando que si utilizas esa habilidad sin cargas de power da un golpe, pero si tienes cargas de power suelta como rayos y cada X carga sueltan más rayos. Use the skill within range and you just do the flip in place. You use it at a larger range and your character will move forward while executing it, getting you into position without any time penalty. Está jugando al otro lado, ¿verdad? Básicamente ha dicho que si, por ejemplo, que varias habilidades cambian según el rango al que tú pones el ratón para que se ejecute. Now, in order to get power charges, you're going to first need to get some lower life monsters into a colorable range. You've got a few options if you want to charge right in. Whirling Assault is great. It doesn't do much damage per hit, but it covers a lot of ground. And notice how you can turn as you do it? Generally speaking, you never lose control of your character in PoE 2. If you make a turn at the right time, you can get a couple of extra hits on the monsters, getting them in range of your cull. Follow up with a Killing Palm and then finish off the rest of the pack with your Falling Thunder. ¿Habéis visto la barra de habilidades? No hay ninguna conocida. Por son habilidades del monje que estaba explicando, son nuevas. We've now entered the Vaal Mechanarium. Aunque ha usado Ciclón varias veces. Vaal built the various constructs that they relied on to power their civilization. Qué bonito se ve. El waypoint. Lleva oro, ¿lo has visto? Estaqueable en el inventario. ¿Quién está hablando? Alba. La sumoneo. In this case, we've called in Alva to find out what to do. ¿Habéis fijado de que el monje no solo tiene barra de maná? Tiene también una barrita más blanca encima. Sí. Sí, porque parece la de Rage, pero diferente. Sí. As Alva just said, we need to find a small soul core to open this door. Let's explore. Se parece un poco a Diablo esto de buscar una pieza para activar. Some of the more dangerous monsters, a great option is Wind Blast. Wind Blast also doesn't do too much damage, but it keeps enemies back. The closer they are, the farther they're pushed back. So it's a great option for keeping smaller but higher damage enemies at bay. Note that the bigger the enemy is, the less they'll be pushed back. So trying to push back some giants isn't going to be as effective. And there's the soul core. Let's get back to the door. Una crono, espera por ahí. Se mueve, encuentra la pieza, la pone. Este es muy rollito Diablo 4. Busca la pieza y cuando la pones te deja avanzar. No sé si os habéis fijado, pero le cuesta matar bichos blancos. Bueno, pero siempre, porque es para mostrar que lleva 8 puntos de habilidad sin asignar. Se trata de que vea a los bichos. Más si miras las habilidades, no lleva ni un solo 2L. A fairly simple option is to get right in the monster's face with Ice Strike. Ice Strike doesn't do too much damage at the first 2 hits, but attack 3 times in sequence and you can get off a combo that has a much higher chance to freeze. Está explicando las habilidades. Por ejemplo, ahora está explicando una que si golpeas 2 veces hace daño, pero con el tercero congela. Hace combo y congela. Remember how Glacial Cascade is that extra damaging spike at the end? If you hit a frozen enemy with that spike, it shatters the. Y luego está hablando de la otra que es Frozen Spike, que cuando lo congelas le puede tirar como esa especie de pinchos de hielo. Está enseñando habilidades. Did I forget to mention that in PoE 2 we added a dodge roll to every character? Just press spacebar at any time to roll. Todos los personajes van a tener dodge y va a estar relacionado al espacio. Sí. Como cuando juegas en consola, todos los personajes van a tener un rodar para quitear. Eso se traduce en un combate mucho más lento, pero ya veremos. Cuando roleas no eres invulnerable. Ha dicho que no es un infre, que no eres invencible, pero si te sales del rango de la habilidad que te iba a atacar, pues Se ve lentísimo el personaje.
Ah, con el rodar puedes cancelar cualquier skill. Cualquier skill tuya. En cualquier momento. Puedes cancelar tus propias skills con el rodar. O sea que el rodar tiene prioridad. Gente, os recuerdo que PoE 2 va a ser un free to play. A great thing about this is that it puts you at a good distance to follow up with a glacial cascade and do a whole pile of damage. Hostia, qué bien se ve. Con el glacial cascade. ¿Cuántas pasivas tiene nuestro bando? Normal. 1200 dijeron. No, el nuestro, no este. No, el nuevo tiene 1400, pero creo que el de ahora tiene menos. Eso es un amarillo, aguanta el cabrón. Depende, porque si controlas las cluster, que eran como 900 puntos que habían agregado. No, sin contar. No sabemos si van a sobrevivir las cluster. Ahora es un juego nuevo. Si puede encantar las potis. Mal Soul Call. Yo creo que va a ser un juego nuevo, pero va a acabar desapareciendo el loot. Another skill you can use to get some en cuanto lo pasen todo, en cuanto pase, cuando conviertan todo del 1 al 2, del 1 al 2. Y la temporada no saben a la vez, por mí que se intercalen. It's a great option against bosses where the wave of ice might not be enough to get that freeze off. But you really want to get, but you still really want to use Glacial Cascade. Sí, lo van a hablar. Pues se ve muy bien. Y lo de presentarlo con un personaje nuevo me parece un acierto. The final skill we're going to show you today is Flicker Strike. It's a monk skill. Flicker Strike de monje. If you've played PoE 1 before, you know what to expect. Me gusta que cuando los atacan le hacen un dice, si habéis jugado Path of Exile ya sabéis lo que es. It's a great finish of a tough boss fights if you were able to get some power charges beforehand. El actual tiene 1325. Son solo 75 más. Son solo 75 más. No creo bueno, que esté. Ya no hay excusa. Van a ser dos cosas separadas, así que por favor la 322 quiere una expansión del alma. Hostia, qué guapo. Here we have Blackjaw, former overseer of the Mechanarium. When the Vaal fell, he was turned to stone and now guards the area. Me In order to recuerda take down this boss, we're going to need all the tools in the monk's arsenal, especially the combo of Freeze and Glacial Cascade. Parece una mezcla entre Alien y Predator. If you're a PoE 1 player, you might think you can't rely on Freeze because there's so many bosses that are immune to it. But in PoE 2, that's changing significantly. In PoE 1, Freeze is a binary mechanic. An attack freezes the target, or it doesn't. What this basically means is that in PoE 1, we were forced to add freeze immunity to many bosses because freeze just trivialized them. Because of that, freezing was something you could only really rely on while pack clearing, and not something you could use as a core part of your build for boss fighting. Ahora está diciendo que en Path of Exile 1 los bichos son congelables o no. Que en Path of Exile 2 cambia. Que los puedes ralentizar o incluso meterles stagger. Que los puedes congelar, pero te va a costar. Though the meters tend to be a lot smaller than those games. When you freeze an enemy, it increases the amount of freeze you need to do to get another freeze. Dice que cuando lo congelas hace que tu primer congelamiento bien, pero el segundo requiere más congelamiento para congelarlo. Básicamente es la mecánica de como aumentando el freeze que tiene hasta que lo congelas, pero cuando lo congelas te piden más para que no lo permacongeles. Te va ganando resistencia a ese control de masa. Es la mecánica de stagger de Diablo 4. Pero cada stagger que le metes tienes que meter un poquito más para llegar otra vez a la misma cantidad. Para que no puedas permanecer. Ahora si os fijáis, están peleando cuerpo a cuerpo y estás teniendo todo el dodge, le está metiendo knockback. Ahora por ejemplo lo ha aturdido, no lo ha congelado, que es otro tipo de control de masas. ¿Sabéis lo que no usan toda la pelea? Flicker. Porque lo querrá matar con... Para poder mostrarlo bien y que se luzca. Y que mostrar las mecánicas. Ya no podemos decir a este desarrollador que no juega nunca al juego. ¿Ha dicho Fresmith? ¿Lo ha dicho? No lo sé. Esa frase es de Diablo. Uy. Uy. ¡Oh! A la puta calle. Despedido.
All right. Let's take two. All right, so this might be a good time to mention that in PoE 2, if you die to the boss, you have to start again from the start. There's no boss cheesing. No se va a poder acumular cadáveres. No se puede enterrar al bicho en cadáveres. One technical issue. Si mueres, el boss se reinicia. Neo, te acaban de putear. Just typing some cheats. A mí también. Entiendo que van a forzarlo un poco para que se ponga en el mismo sitio. Back to the stream. All right. Este tiene que estar cagado de cojones. Round 2. Let's go. Cabreado. Whoever balanced that, like, come on. Dice, tenemos que balancear esto, ¿eh? Ha tirado de combo. A los jugadores no nos hacen un rollback. Y ahora le mete un hostia y lo mata. Full developer. Ahora aparece Chris Wilson y le dice, ¿tú qué? Al modo Chris Wilson y te planteamos, ¿no? Oh, pero está jugando mucho mejor ahora, más quiteando. Igual lo tendría que haber hecho a propósito, seguramente. Lo despide en directo. No eres lo suficientemente bueno. Tío. Ahora pantalla partida. Gente, y así es como muestran un juego los desarrolladores, jugándolo. La verdad que esto tiene otro nivel. Se siente la presión. Imagínate la cantidad de personas que te están mirando jugar en directo. No hace falta imaginarlo, lo podemos ver. Le están viendo 165.000 personas. Más los que estarán restreameando como yo. Más los que están ahí. Más las personas que están allí que se han reído. Los que le ponen nerviosos son los presenciales, obviamente. No, el que le pone nervioso es Chris. Le están viendo aproximadamente unas 400.000 personas. Está acojonado. ¿Y de dónde sacan las 400.000? No vale. Launcher, no vale, lo ha programado él, sabe lo que hace. ¿Cómo que hay 415.000 en Twitch? No, yo veo 165.000. No, de la categoría. Ah. En la categoría. Más YouTube, que también está restreameando y co-streameando a alguna gente en YouTube. ¡Oh! Estoy nervioso, Le está saliendo. Está tensísimo. Nosotros no lo vemos, pero en la parte de arriba de la pantalla le está saliendo una alerta que dice: si mueres otra vez, te despido. un pop-up. Es Firewall, ¿no? Cuando dispara a través del muro de fuego, le tira los proyectiles en llamas. Se ve muy bien. ¿Cómo lo respeta ahora? Se va a tomar por culo. Ahí está el muro de fuego. El lunes no llegue, firmado Chris. Este me no cobra. A saber la cantidad de veces que lo habrá probado y le habrá salido perfecto. Sí. Ese ataque con el hacha incendiada tiene pinta de buen shot. Bastante. No, pero le está teniendo mucho respeto. Lo que está metiéndole es shock, ¿no? Lo que mete el monje al boss. Chill. Eso es chill. ¿Qué hace chill? ¿Entumece o qué hace? Chill ralentiza la velocidad de ataque. Y después. Bueno, y aumenta el bicho se mueve más lento. Otra vez, no. Está todo el estadio gritándole. Pero no tiene un este que hace cool. Come on. Freshman. So good, there you go. After this. No. Get him. Okay. All right. Wow. Let's go. All right. Lo ha matado con Kulin Strike. Sí, le ha aplicado Kulin. All right. Porque tenía la palma eso, ¿no? Que tenía Kulin. So, Blackjaw has dropped a consumable quest item here called the Flame Core. It's a permanent +10 to Spirit. In PoE 2, we really want to make sure that you feel rewarded for exploration.
Ha dicho que tenemos... Maldice el espíritu por matar a este. Que quieren premiarnos por explorar y que si vamos explorando por el mundo y encontrando este tipo de bichos quieren que tengamos recompensas permanentes. Así que vamos a tener que hacer una lista de estos bichos por el mundo y sacar todos y cada uno de los bufos que nos ofrezcan. Le acaba de salir un pop-up que le ha dicho: soy Chris. Ya hablaremos de tu subida de sueldo. Ha dicho él, por supuesto, que tenía que morir a pesar de que habíamos ensayado esto un montón de veces. Sí, son altares de Lily, pero con bosses. Con buffos permanentes, lo que significa que vamos a farmearlos todos. Y lo que pinta es que no están en un lugar determinado, sino que tenés que explorar. Sí, ha dicho, queremos, en Path of Exile 2 queremos premiar mucho la exploración. Pero esto es esta torre se la ha abierto Zana, igual esto es la torre de Zana. Igual esta es la mecánica incursión transportada a Expedition, a Path of Exile 2. Sí, igual si la salida está arriba a la derecha, va a estar arriba a la izquierda el bicho. Seguimos con las diagonales. Sí. ¿Qué es ese tótem de 3 elementos? ¿De triple maldición? Pues eso te lo sabes del otro point. Míralo, ¿qué le han puesto? Vulnerability, Elemental Equilibrium. Elemental Equilibrium, Vulnerability, no bipolar el otro. Amarilla. No me suena nada. Se ve arriba a la izquierda, pero no reconozco el símbolo. Igual es nueva. Esos circulitos, gente que se mueven por el mapa, le están poniendo maldiciones. Una le hace recibir más daño elemental, la otra más daño físico y la tercera no la conozco. Era un personaje un poco limitado. Así es más emocionante. Te digo, si el que ha hecho el juego está así de acojonado, ¿cómo estará la gente normal jugando esto? No pasa nada, te farmeas 2 días la zona anterior y vienes aquí 20 kilómetros. La mítica de RP. Anuncios en 5 minutos. Ya no puedo saltarlo más veces. Twitch dice que patata. Lo siento, gente. Vas a tener un minutillo de anuncios ahora dentro de 5 minutos. Ahí, congeladito. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Además lo que es la zona, totalmente nueva, personaje nuevo, habilidades nuevas, más o menos. Este era streamer y no trabaja Sí. Octavian. ¿Este quién es? ¿Te suena? Este era un streamer y se metió a trabajar a Poe. ¿Van a hacer party? Sí. Qué guapa la animación del portal. Sí. Me mola el formato para presentarlo. Vale, ahora nos van a presentar un mago. Un sorcerer. Ha dicho que la antigua Witches de sumonear y ese tipo de cosas existe sobre todo en magia elemental. Es la elementalista directamente. Os llamo a Alba para que sea útil. Octavian, por si no lo habéis oído, lo ha explicado antes Taco. Este chico era streamer y lo contrató la compañía. Qué falso es esto, todo el mundo le daría skip. Y si estuviera en castellano se leería en filipino. Vaya traducción. Espacio, espacio, espacio. Continúa. Que sí, déjame jugar. Buah, se ve súper bien en oscuridad los rayos. Spark ha dicho, eso es Spark. Sí, se supone que esto es Spark nuevo. Me gusta mucho más. Se ve muy bien. Qué guapo los rayos. Más va como en todas direcciones.
Spar, para quien no lo sepa, es una habilidad de rayos que tú la sueltas y viaja en todas direcciones. Y la Ice Nova es la que conocéis del Diablo y de Boy. Qué satisfactorio como rebotan. Y se ve muy bien. Se ve muy bien. Además, han tenido la inteligencia de poner un mapa súper oscuro, donde los efectos de luz se ven muy bien. Ha habido lag ahí, Lo que han hecho ha sido juntarse. Ahora está el monje, que no se le ve una mierda, peleando en paralelo allá. Eso acabo de usar, esa especie de esfera de protección. Lo que ha dicho es que tengas cuidado. Que te quedas quieto. Sí. Well, we were pretty sick of the fact that in PoE 1 basically every character was playing with no mana pool. So we decided to change the way that reservation works. In PoE 2 there's a new resource called Spirit. Spirit is a dedicated resource that you can use for ongoing effects. Es lo que tenía el monje. Vale. Esto es como un hack. Eso de la reserva. Contexto para quien no conozca nada. En Path of Exile 1, el mana se puede quitar, se puede gestionar de tal manera que dice sacrifico este porcentaje en mana a cambio de tener un aura. Y que una de tus efectos se convierta en pasivo. Aquí han metido una cosa nueva que se llama Espíritu, que según cómo lo gestiones te permite tener esas auras sin tener que perder mana. Que es lo que hemos visto, que el monje tenía como una especie de línea. El boss nos ha dado, el boss random nos ha dado 20. Te ha dado 10 de espíritu, 20 de espíritu, sí. Para reservar más auras. O sea que si exploras puedes reservar más auras. Eso le interesa a Mujas. Bien, me gusta. Va a llegar al creo que tienes exacto, va a llegar a las top 6 2 veces después de que salga el juego. Los bichos tienen un 200% de vida y aún así esta parece que sufre menos para matarlos, También esta tiene todos los puntos metidos. No le falta 8 como al otro. Es que este es un streamer, este tío sabe jugar. También ha dicho que mientras te paras un momento a canalizar, que tienes que tener un poquito de cabeza mientras lo haces, porque el bicho tiene que estar donde tú estás jeteado porque tiene tiempo de casteo, que hace como un salto hacia atrás y te permite recolocarte. Entonces los agrea, los pone en el cuello de botella, los congela y les tira. Uniolite Ring. In PoE 2 we wanted to clean that up, so each staff now comes with a built-in free-to-cast spell. Que en PoE 1 las armas de caster tenían su ataque porque eran un arma. Y en PoE 2 todas las armas de caster van a tener una habilidad y por tanto solo mods de caster. Here we have a crystal staff. It has a pretty cool built-in spell called Unleash. Using it slams your staff on the ground and will allow you to triple cast whatever you cast with your next spell. Now, of course, what you're probably going to want to use with that is something un list de implícito. Lo utilizas y casteas 3 veces el siguiente spell. ¡Hostia, qué roto! Vale, un list es una gema por gente cuando se le vinculas a un hechizo, hace que tú lo tiras una vez, pero lo lanza 3 veces. Como una repetición. Pues ahora lo puedes llevar tu arma principal para que tú lo lances, se te quede en plan en reserva y de pronto ¡pum! Como eso. Mana Tempest creates a circle of power which your character literally hovers over the ground. While in the circle, your mana drains, but it powers up all your spells. Lightning projectiles will fork, beams will chain further, and you also do a lot more damage. Vale, dice que tienes una habilidad llamada Mana Tempest que crea un círculo donde el mana se te está quemando, pero a cambio todos tus poderes se ven potenciados. ¿Y qué ha dicho? ¿Que el rayo hace fork? O sea, que se divide los proyectiles. Sí. Que el fuego encadena y el frío no me entero. Como que los tienen mucho más potenciados cuando las lanzas dentro del mana del círculo de mana. Lo siento, Taco, lo siento mucho. Ya existe otra forma de volar si no tienes el kit de armadura ese. Lo está haciendo ella, está volando. Te levita, te hace levitar. Bueno, pues yo lo tengo permanente entonces. Se ve muy bien. No sé vosotros, pero yo me estoy sintiendo como un niño pequeño en Navidad. Me falla una cosa, estáis viendo el radio de luz, ¿no? En plan Diablo 2. Eso me mosquea. Es para que sea útil el afijo de radio de luz. This rare monster has dropped an uncut gem, and that's a great opportunity to talk about how skill gems drop in PoE 2.
Instead of dropping specific gems, you can find uncut gems. ¿Qué es eso? Just right-click on them and pick whatever skill you want. ¡Hostia! ¿Qué es lo que acaba de desbloquear? Que ha caído una gema en vez de caer la gema. Lo que ocurre es que te da un objeto en el que tú seleccionas la gema que tú quieras. This time I think it might be cool to grab one of our meta gems. Meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case, we're going to select Cast on Shock. Now, let's equip this thing in the skill screen and choose which spell to trigger with it. Hostia, cómo se ve. Might be fun. Cast on Shock, Comet. Entonces, cada vez que soquea, we have to decide if we'd rather have the extra defense or the extra offense of the Cast on Shock using our Spark. In PoE 2, trigger gems use a system of filling up cast time on each trigger. Basically, if a skill has a short cast time, it will trigger really often. And if it has a long cast time, like this Comet here, it will take a lot longer to trigger. You can see on the top left corner, there is a counter that shows you how long until the next trigger. Complicarnos la vida. Vale, para quien no conozca lo que es un trigger, os explico. Un trigger es una activación automatizada en base a un condicional. Es el Cast on Death, que es se castea cuando mueres. Está el Cast on Critical, está el Cast on. Vale, pues lo que acaban de darte es una herramienta para hacer que, por ejemplo, cuando tú aplicas un efecto, se estaquee, se sume, que es lo que veis arriba a la izquierda. Si es una habilidad de casteo rápido, se suma muy rápido. Si es una habilidad de casteo lento, se suma muy lento. Total. Es básicamente muy diferente a cómo funciona ahora. De tal manera que puedes provocar que de forma automática, por ejemplo, cuando soquees, cuando apliques el efecto, caiga por lo que le hayas linkeado. En este caso le he linkeado un rayo. Una especie de cometa de rayo. Pero si inviertes en cast time, lógicamente debería triggerarse más. Para que entendáis lo que esto significa, tú puedes ponerte una habilidad que lance rayos y de forma automática cuando un pincho se electrocuta le caen meteoritos encima. Un tal Rasa de Diablo 3. Ahí lo tenéis, habéis visto caer el... Ha puesto el Cast on Shock, pero no lo ha linkeado a ningún otro activo. No, sí se lo ha puesto. Le ha puesto Comet. Pero joder, quiero decir que ahora electrocuta con cualquier habilidad. No, él está electrocutando con la Spark básica. Now, in PoE 1, weapon swap isn't really used much for its originally intended purpose. We imagine that people are going to be swapping in and out between different weapons to deal with whatever situation they're in. People just don't do that at all. And a large reason for that is because it's really, really awkward. In PoE 2, we wanted to solve all of that. The staff Octavian is using here has an ice mod on it that makes it great for when he's using his ice spells. But we would also like to be able to make sure that this build works just as well for his lightning. Aquí, por ejemplo, tiene más 2 a las habilidades de frío. His previous staff in his second weapon set, you can see that it appears on the character's back. Now, we're going to open up the skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. First, we uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Vale, para quien no haya entendido lo que acaba de pasar, acaba de decir que puedes llevar 2 armas y asignarle a cada habilidad un arma, como hace ahora mismo el bárbaro en Diablo 4. De modo que puedes llevar un arma que potencia las habilidades de frío y un arma que potencia las habilidades de rayo. Le dices, cada vez que tiene una habilidad me aplicas esta o la otra, y de forma automática, cuando usas la otra habilidad, el personaje, sin que tú se lo ordenes, cambia el staff. Qué burrada. Esto está muy roto. Esto es buenísimo. Esto es una barbaridad. Todos los personajes, gente. De forma automática el personaje va a estar aplicando lo que sea que tenga en el arma que tú le digas. Esto es una mecánica de Diablo 4, no es original suya, pero está aplicado a otro nivel. Pero esto es una aberración. Well, in PoE 2 you can. Hopefully Mark can deal with those monsters. So, we're on the passive skill screen here, and you can see that we are close to both a cold and a lightning cluster. At the top right of the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. If Octavian holds shift, he can allocate set 1 to the cold passives. ¡No me jodas! Que te dan 10 puntos. Que puedes asignarle al arma 2. Le asignas 10 puntos a las armas. ¿Qué dices? El arma A va a tirar con potenciadores de rayo en tus habilidades y esto hace súper complejo el juego. Vas a poder llevar 2 builds. Llevas 2 builds a la vez. Puedes llevar 2 builds. ¿Cómo? ¿Que el juego es muy fácil? Deja, sujétame la cerveza. Para abusar de cosas. Aquí a la gente se le va a ocurrir cada cosa con esto. Magic Pine y todo eso.
but it certainly increases the number of options you have for builds. Solo sé que ahora un Aurabot también podrá ser un DPS. Escúchame, ya está ahora en tu casa el tío del Path of Building arrancándose los pelos. No, está ahora montando la cuerda, ¿sabes? Encima, en plan, que se ocupe otro. This works a little bit like the trade games I talked about before, but this one charges up as your energy shield is hit by monsters. We're going to put an Ice Nova in this one. The more energy shield you lose, the more charge builds up. We'll just get that one equipped there, yep. So yeah, the more energy shield you lose, the more charge will build up, until the point you're able to cast the socketed skill instantly. El Cast on Shock. There we go. So you lose some, so you lose some energy shield at just the right time. Invoke Ice Nova to cast all the stacked up copies in one instant cast. Gemas dentro. If you keep losing shield, you'll build up even more charge for even more casts. Entonces, si yo tengo mi cometa 6L con sus gemas dentro y lo meto en el Cast on Shock con sus gemas dentro, ¿eso funciona de la manera que esperaría? Tiene 6 spells con 6L. O sea, 5 spells con 6L en el caso lo que sea. Gente, escuchen cómo empiezan a trabajarle el cerebro de los ingenieros. Overkill. And here we are back at the charged soul core. All we have to do y si pongo acá, y si saco allá, y después le pongo esto. Just take it. ¿No le apetece pelearse? Over, what the... Hostia. Don't die this time, guys. No te dejo poner portales durante los bosses. Es verdad, reventar portal. ¿Quién, el boss? El boss. Sí. Sí, durante una pelea contra un boss no puedes poner un portal a la base. Le ha puesto el portal delante y ha dicho el boss, sí, no. Ey, trabajo en equipo, venga, teamwork. Dios, qué guapas están las animaciones. Ahora le dices a estos que si pueden ponerte un alijo más. A ver si te ponen alguna excusa. ¡Qué burrada! Cuidado, se ve cuidado. muy bien el boss, ¿eh? Sí. Mecánicamente el Caracaos ha mejorado. Camina sobre las manos y se da la vuelta con las serpientes. También da la sensación de que al ser dos turnándose el agro, en plan Dark Souls, como que es más fácil. O eso va a doler. Qué buen dash ahí. Getting real lucky with those freeze procs this time. Es muy bien. All skill. A quien estamos viendo ahora pelear es al monje, ¿eh? Sí, el que no se asignó los 9 puntos. El que no se ha puesto los puntos de habilidad, el que no se ha puesto los puntos. El que ha palmado antes, le ha puesto el foco a él. Lo han puesto a propósito los cabrones. También el monje, por ejemplo, es que desde que empezó a pelear con el monje hasta ahora ha subido 1,5 niveles en total. Sí. Pero se ve muy bien, ¿eh? Lo de que el mapa y todo tengas que interactuar con él. No es una pelea donde le face tanqueas todo. Esto, gente, es lo que a mí me parece un toque de calidad de Path of Exile frente a Diablo. Que mientras estás en medio de la pelea tienes que estar prestando atención a las habilidades, esquivándolas. No te puedes quedar face tanqueando nada. Si tienes cooling. Qué bueno como se ve el Energy Shield del compañero. Venga, hablad del oro, que ya... Y lo que veis aquí encima del mana, esto es lo que decimos del espíritu de las auras. Que también es para los cast on. It's a different game than before. It's a lot harder. You're probably going to run the first pack of monsters and just die. I really recommend you read the signs. They have good advice on how to combine your skills effectively. And remember, dodge rolls on spacebar. Use it. You're just going to die otherwise. So your next question is likely to be, when is the beta? Well, we're in our last year of development, but we're still finishing acts, adding skills, and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. Path of Exile 2 30% del drop, 81% del otro drop. but we're just not quite there yet.
We're determined not to rush ¡Ojo! and make sure we get everything right. 7 de junio de In the meantime, 2024, there's a lot of beta stuff for cerrada. PoE1. I'll En un hand año. back over to Chris, and he's going to talk about what's coming up. Así que supongo que el release final será ¿Diciembre? en diciembre del año que viene. Falta mucho. ¿O beta abierta? Falta muchísimo. Faltan 11 Sí, meses. sí, lo hemos visto lo del combo. Resad Ah, es lo que hay, gente. Qué dolor.